es la aplicación. Habíamos configurado ya todos los controles, ¿no? Les hemos puesto su nombre, hemos configurado el menú. A los botones que nosotros hemos incluido acá en esta barra de herramientas son las tareas que normalmente se desarrollan en un formulario para la gestión de datos. ¿Ok? Entonces acá el asunto era el siguiente, ¿no? Estábamos en el hecho de que debería generarse el código al momento de elegir la carrera, habíamos dicho, temporalmente, ¿no? Pero el formato del código debería ser así, ¿no? De 2020, turno mañana, CI o CO y una numeración, incluido un 0, ¿sí? Entonces, por lo pronto nos estaba mostrando así. Pues acá debería insertarse un 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos insertar ese 0? ¿Cómo podríamos hacer para insertar ese 0 ahí? Lo que tendríamos que evaluar es la longitud de la cadena, ¿no? O también podríamos hacerlo, a ver, vamos. Eso se está desencadenando en el evento index chain del combo, ¿no es cierto? En el evento index chain del combo. Ahí estamos generando el código, ¿no? Ahí. Pero toda esta información se puede construir utilizando diversas funciones, ¿ya? Pues acá le vamos a decir lo siguiente. Vamos a declarar una variable de tipo string, ¿no? Una variable de tipo string. Por ejemplo, corre, se va a llamar correlativo, del correlativo, el correlativo, ya, sí. ¿Cuál va a ser el contenido de esta variable? Debería ser, bueno, por lo pronto va a ser una cadena en blanco y vamos a evaluar. Sí, podríamos hacer dos cosas, ¿no? Si podríamos decir lo siguiente: si cuántos es menor a 10, entonces correlativo va a ser igual a un cerito más cuántos, ¿sí o no? Más cuántos punto to string, ¿ya? Eso va a ser el correlativo, ¿okay? Bueno, lo dejo tranquilo al gatito. Y si no fuera así, si no es menor que 10, entonces le decimos else el correlativo va a ser igual a simplemente cuántos punto to string, nada más, ¿ya? Listo. Y luego eso lo juntamos acá, eso lo vamos a juntar acá, ¿ya? Acá. En vez de decir cuántos más 1, aquí vamos a poner acá, más correlativo. Listo, ya está. ¿Ya? Se observa, ¿no? Entonces ahora sí, mientras el número sea menor a 9, se va a insertar un 0 antes del número. Caso contrario, se inserta el número convertido en cadena, nada más. A ver, vamos a probar. Dale volumen, pedido. Luego. Ahí está. Ah, 0, 0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Menor que 10. Sí, ¿cuántos es? Ah, ya, es cuántos, pues, perdón. Nos falta decir algo. Acá, ¿cuánto nos está devolviendo? Ya sabemos que esta línea, donde decimos int cuántos, es igual al número. Acá count significa contar, al conteo de elementos que tenga LibView datos. Como en la primera ejecución LibView va a ser 0, ¿no? Entonces por eso se está agregando acá un 0. Entonces, ¿cuál debería ser el primer número? ¿Cuántos? Más, ¿no? Solo la primera vez, ¿ya? Solo la primera vez.
¿Ya? Pero esto lo va a hacer a cada momento. 0 elementos. En todo caso, no sería correcto decir esto. En todo caso, acá le decimos. ¿Cuánto es más 1? Está bien, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Está bien si le decimos acá cuántos es, pero eso ¿qué va a suceder? Va a hacer que cuando si es 0, este es 0, ¿no? Pero si valiera 1, está bien. ¿Cuántos más? Ya, está bien. Ahí, ¿cuántos más le vamos a agregar? Pues incrementar el número del contador para el correlativo de código. Listo. Ya está. Vamos a cerrar esta ventanita para que podamos observar. Listo. Ok, ahora sí. Ejecutamos. Decimos nuevo. Elegimos carrera. Ahí está. 0, 1. ¿Ya? Le digo guardar. Elijo otra. 2, ¿se dan cuenta? Guardar, pero acá 2 ¿qué? 2 debería ser en computación, ¿sí? Eso lo resolvemos acá. Ya le he agregado el código para que grabe temporalmente solo la carrera. Pero fíjense que ya el correlativo está trabajando y cuando lleguemos a 10, miren, ya no va a estar el solito. Estamos en el 8, en el 9 y finalmente 10. ¿Se dan cuenta? 10. Entonces, lo máximo que puede haber en un aula, que en nuestro caso es 50 alumnos, 45 alumnos, ¿no? 40 o 30 alumnos incluso. Por eso se está manejando el código en solamente 2 dígitos, ¿ya? Pero acá hay otra situación. Acá quisiéramos que, si yo en este momento, por ejemplo, vamos a elegir, a ver, ¿cuántos tenemos de computación? Ahí va 1, ya hay uno nomás. Si yo en este momento, ahí hay 2, volviera a elegir computación, entonces, ¿cuál debería ser el correlativo? Pues de ese código, computación 003, 03 nada más, ¿sí o no? Si eligiera, por ejemplo, enfermería, ¿cuántas enfermerías hay acá? 1, 2, también debería ser 03, ¿ya? ¿Cuántas electrónicas tenemos? Tenemos solo 1. No, hay 2 también. 1, 2. Entonces, ¿me entienden, jóvenes? ¿Están entendiendo lo que quisiera solucionar? Quisiéramos que la numeración correlativa sea por carrera, ¿sí o no? Sea por carrera. No por... Este es un código correlativo genérico. Ahorita hay 11, ¿no? Pero la numeración debería ser por carrera. Claro que en esta situación es porque estamos trabajando con un LibView, no estamos trabajando con una tabla. Cuando ustedes ya trabajen con una tabla, el proceso va a ser un poco diferente, ¿no? Pero ya van a tener idea de lo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que el código se genere adecuadamente? ¿No es cierto? Porque ahorita se está generando esto está correcto, la denominación de la carrera está correcta, pero el problema es la numeración correlativa. ¿Ya? La numeración correlativa. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué me dice? A ver. ¿Cómo podríamos hacer que la numeración se controle por carrera profesional y no en forma correlativa? Porque ahorita está correlativo, ¿sí o no? Computación era el 01, ahora enfermería es el 02. Ahora lo vamos a almacenar ese dato más. ¿Dónde estamos guardando? Estamos guardando en el botón guardar, miren, acá está. Para poder cargar datos en un LibView, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo, ya, paso a paso. Para cargar datos, es que he estado probando, por eso ya tengo código acá. Voy a probar eso. Entonces, para poder cargar datos,
Se supone que cuando decimos nosotros guardar, vamos a guardar los datos que nosotros hemos ingresado en todos estos controles de captura de datos, ¿sí o no? Todo lo que nosotros hayamos elegido acá, lo tengo que guardar en el ListView, ¿sí? Ese es el objetivo del botón guardar, ¿ya? Entonces, ¿cómo cargamos un ListView? ¿Cómo cargamos los datos en un ListView? Como se supone que el ListView es una matriz, ¿no es cierto? Es una matriz, hemos dicho. Por ejemplo, podría ser así como esta matriz, ¿no es cierto? Es una matriz, una estructura de filas y columnas. Entonces acá hay filas, y hay columnas, ¿sí o no? Hay filas y columnas. Entonces para poder acceder a cada uno de ellos hay que utilizar dos índices, ¿sí? Entonces no es simplemente agregar el elemento al ListView. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que instanciar un objeto del tipo ListViewItem, ¿ya? Hay que instanciar un objeto del ListViewItem, ¿ya? ListViewItem es una clase. Lista va a ser una instancia del objeto ListViewItem o de la clase ListViewItem, ¿ya? Y esa instancia, ¿ya? A esa instancia va a ser una lista que va a contener todos los datos que vamos a depositar en el ListView finalmente, ¿ya? Esa es una de las maneras como nosotros podemos almacenar datos dentro de un ListView. ¿Qué utilizamos? Un objeto, una instancia de un objeto o de una clase ListViewItem. Ya sabemos que item significa, ¿qué cosa significa item? Elementos, ¿ya? Significa elementos, ¿ya? Entonces voy a crear un objeto, una instancia de un objeto que me permita acceder a los elementos del ListView, ¿ya? Ese objeto o esa instancia va a ser lista, ¿ya? Va a ser lista. Entonces voy a crear una colección de elementos con todos los datos que yo haya capturado en los cuadros de texto, en los combos, etc. Y luego lo voy a depositar en el ListView, ¿ya? Pues acá lo que estamos haciendo es crear esa lista. Y además de crear la lista, yo le debo asignar el dato para el primer ítem. Dato para el primer ítem, ¿ya? Debo agregarle. Y luego vamos a decir lista punto ítem punto subitems punto add los siguientes elementos para la lista, los siguientes datos, diríamos, ¿no? Los siguientes datos. Acá es dato para el primer ítem. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a almacenar acá? ¿Qué es lo primero que vamos a almacenar en el ListView? A ver, jóvenes, vamos, ustedes también participen. ¿Qué es lo primero que vamos a almacenar? ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan claramente? Jóvenes, ¿me escuchan? Carrera profesional, profesor. Ya. Lo primero que vamos a agregar es carrera, ¿ya? Entonces, eso debe ir acá, ¿no? ¿Dónde está la carrera? En el combo carrera.text, ¿no es cierto? Ya hemos agregado el primer elemento. Acá nos falta igual. Así se instancia. Este operador new es un operador de instanciación de objetos, ¿ya? Ese operador new nos permite instanciar un objeto. Es decir, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de clases en análisis y diseño de sistemas? Le dije, de una clase principal puedo instanciar objetos. Les dije que hereden atributos, que hereden métodos. ¿Se acuerdan del concepto de la programación orientada a objetos, de la herencia, ¿no? A eso se refiere. Si yo tengo una clase principal, vehículo motorizado, yo puedo crear instancias de ese vehículo motorizado. O sea, como hijos de ese vehículo motorizado. Objetos hijo, esa es una instancia.
Y esa instancia hereda atributos y métodos de la clase principal, además de poseer sus propios atributos y sus propios métodos. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Instanciando un objeto llamado lista del tipo ListViewItem o de la clase ListViewItem. ¿Para qué? Para cargar todos los datos, toda la colección de datos que posteriormente vamos a depositar en el ListView. ¿Ya? Pues como primer elemento a esta lista, a este objeto, debo cargarle el primer dato que vamos a almacenar en el ListView, que sería en este caso carrera. ¿Okay? Y para los siguientes elementos vamos a utilizar el mismo objeto, la instancia, en este caso lista, .subitems.add. ¿Por qué? Porque la primera columna es la columna principal de un ListView y las demás columnas se consideran como subítems, ¿ya? Como subítems. ¿Listo? Entonces, acá diríamos, ¿cuál sería el siguiente elemento que vamos a almacenar en nuestro ListView? ¿Cuál sería? Código, ¿no es cierto? Código. Entonces, acá le decimos, ¿quién contiene el código? txtcódigo.text. ¿Ya? Listo. Siguiente dato, y así. Todos los datos. ¿Cuál es el siguiente dato? Vamos a borrarlos para no confundirnos. ¿Ya? Después de código, ¿cuál es el siguiente dato? Allá, nombres y apellidos, correcto. Nombres y apellidos. Acá decimos, ¿quién contiene nombres y apellidos? txtnom.ap.text. ¿Listo? Siguiente dato. Semestre. ¿Quién contiene a semestre? Uy. ¿Quién contiene a semestre? El semestre está en el CBO, semestre. Text. Punto text también. ¿Eh? Punto text. Siguiente dato. Estamos hablando del turno. Allá, turno. Pero el turno acá más bien puede ser mañana o tarde. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Antes de agregar el turno vamos a evaluar. Si RBT mañana es verdadero, entonces voy a agregar ¿qué cosa? El RBT mañana punto text. ¿Ya? Acá es check it, ¿no? Check it. ¿Está en verdadero el checket? Eso es lo que estamos preguntando acá. Si es así, ahí hay que almacenar mañana. Caso contrario, si RBT turno tarde está habilitado, es verdadero está habilitado el radio button tarde. Si está habilitado es verdad. Entonces ahí agregamos el RBT tarde, el texto de ese radio. Igual hacemos con los chebox, ¿no? Tenemos que evaluarlos. En este caso podríamos concatenar todo, ¿no es cierto? Podemos concatenar todo. ¿Ya? Hay que concatenar. Entonces el siguiente elemento sería, haya lo que haya, podríamos decir así, ¿no? Eso lo podemos mejorar posteriormente. ¿Ya? Entonces podríamos decir así. Y viewItem, CHK, DNI, ¿no es cierto? Punto text más CHK certificados más punto text más CHK partida punto text. Pues ahí estoy agregando los datos. Una vez que ya he completado de cargar los datos en la lista, en el objeto lista, que me va a servir como intermediario, digamos, entre los datos que el usuario va a cargar y el propio ListView, ¿ya? Una vez que ya tengo cargados todos los datos en mi colección de ítems, recién, hasta acá, hasta ahí estamos cargando datos.
Una vez que ya tenga cargado todos los datos, todo el contenido del objeto lista lo agregamos a los elementos de quién, del ListView, ¿ya? A los elementos del ListView. Entonces esto de acá va a almacenar todos los datos que nosotros hayamos seleccionado en los combos, hayamos ingresado en los cuadros de texto, hayamos elegido en los radio boot o en los checkbox, ¿ya? A ver, vamos a ver. Nuevo, elijo la carrera, le daría, digamos, Juan Pérez, semestre, primer semestre por defecto, la mañana, entregado DNI, certificado de estudios y partida de nacimiento. Le decimos guardar. Ya está, ¿no? Y toda la información. Otro estudiante. Es su código. Yo te voy a llamar María Pérez. María Pérez. También primer semestre, turno mañana. Entonces en este caso solo ha entregado DNI y partida de nacimiento. Pero fíjense lo que va a suceder. Yo digo guardar. Fíjense. DNI, los certificados de estudio, ¿no? A pesar de que el certificado está deshabilitado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo correcto sería entonces evaluar acá. Para poder agregar esto, tendríamos que evaluar si los cheques están habilitados o no, ¿ya? Así como hemos hecho con los radio button, tendríamos que evaluar los checkbox, ¿ya? chk dni.checker está habilitado. Entonces lo que podría hacer es lo siguiente, ¿eh? Miren, voy a declarar una variable de tipo string, cat le voy a llamar, le voy a asignar una cadena en blanco, le voy a decir lo siguiente: si DNI está actualizado, cat va a ser igual a DNI, presentó DNI, entre comillas, ¿cierto? Es una comita, ¿no? ¿Listo? Lo siguiente: si el otro CHK, ¿cómo se llama el otro? CHK certificados .checker. Si está habilitado, y acá le agrego certificado de estudios, le agrego una comita, un espacito al final, y finalmente evalúo si el CHK partida está habilitado. Entonces en ese caso, acá me he olvidado, ¿no? Cat es igual a cat más eso, así va a ser. Cat es igual a cat más, ¿no? Igual a cat. Cat es igual a cat más, ¿qué? Acá sería partida de nacimiento. Es que entregó todo. Si todo está verdadero, he entregado todo eso, ¿no? Y luego, acá ya no hago esto, sino digo acá, nada más. Y luego todo cargo toda la lista. Cargar toda la lista al ListView. Vaciar, ¿no? Es nuestro proceso normalmente, vaciar. Todos los elementos de la lista al ListView. Eso es lo que está sucediendo. Ahora sí, ¿no? Te digo nuevo. Elijo una carrera, contabilidad, de repente, no sé, ya, Juan Pérez, primer semestre, solo he entregado certificado, nada más, le decimos guardar, ¿ya? Solo certificados, certificado de estudios, hacemos uno nuevo, guía oficial de turismo, entonces Alberto Ramírez
primer semestre, mañana, entregó DNI, certificado y partida. Guardamos, DNI, certificado de estudios, partida. ¿Ya? Y hemos cargado entonces el review con todos los datos. ¿Ya? De esta manera lo hacemos. ¿Ya? A ver, complétenlo ustedes. Completen esta parte del botón guardar, ¿ya? Por lo pronto queda ahí el botón guardar. Aunque vamos a modificarlo todavía, pero ya, con avance, hasta ahí. Vamos, implementenlo, jóvenes. ¿Lo implementan o continuamos? Dígame, jóvenes. Continuamos, profesor. Ya. Listo, ya tengo entonces el botón guardar, lo básico de guardar, ¿ya? Entonces decía, volvemos, retrocedemos ahora. Decía que cuando yo elija la carrera, se genera automáticamente el código, ¿no es cierto? Ingreso los datos. Acá por defecto podríamos ponerle 1 ya de frente. Elijo los documentos que he presentado y los guardo, ¿ya? Vuelvo a decir nuevo. Entonces, cuando yo diga nuevo, además de habilitarse los controles, deben limpiarse los controles. ¿Se dan cuenta? Hay ese error, ¿sí o no? Siguen ocupados los cuadros de texto, los combos. Entonces lo que queda es que cuando yo diga nuevo, estos controles deben estar limpios. Fíjate, los cheques están habilitados. Deberían estar deshabilitados todos ellos, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero. Entonces, ¿dónde haríamos eso? ¿Dónde hacemos que cuando digamos nuevo, por primera o segunda vez, por segunda o tercera vez o más veces, que cuando digamos nuevo, los controles se muestren así, en blanquito? Ahorita se habilita, ¿no es cierto? Pero si ingresamos datos, los datos quedan en los controles. Quedan ahí en los controles. Pues guardo. En el momento de guardar, incluso esto debería deshabilitarse, ¿ya? Esto debería deshabilitarse. Y cuando nuevo, se vuelven a habilitar, pero en blanco, ¿ya? Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, lo primero, que cuando diga guardar, que cuando guarde los datos, se deshabiliten todos los controles, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo vamos a trabajar? En el botón guardar, en el evento clic del botón guardar, ahí lo vamos a trabajar. Entonces acá vamos a decir, esta es la carga de datos, esta es la carga de datos. ¿Se dan cuenta que ya no hacemos programitas de 20 líneas, ni 50, ni 100 líneas? Esto puede crecer, y va a crecer, ¿no? Dependiendo de los procesos que vayamos a implementar. Por eso es que a esta parte ya llegamos pasando toda la etapa de la programación estructurada para tener la base suficiente, ¿no? Y ya entender de qué se trata, de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Esta es la carga de datos y acá vamos a cuando guarde los datos se deshabilitan, deshabilitar los controles, ¿no es cierto? Deshabilitar los controles. Entonces, ¿cuál era el código que deshabilitaba los controles? ¿Dónde está? Está acá, ¿no es cierto? Acá está en nuestro formulario, ¿ya? Entonces todo este código tendríamos que repetirlo acá, ahí, ¿sí o no? Todo ese código, ¿ya? Ya está, miren, ahí vamos. Nuevo, elijo carrera, ingresamos datos, guardar. ¿Se dan cuenta? Se guardó y se deshabilitó. Porque de eso se trata, ¿sí o no? ¿Ya? De eso se trata. Y cuando diga nuevo, se habilitan, pero deben estar en blanco. Eso falta. Pues, ¿dónde tenemos que trabajar ahora? En el botón nuevo. En el botón nuevo. En el botón nuevo, además de habilitarlos y enfocar al primer control, los vamos a limpiar, ¿ya? Y si por ahí mal no recuerdo, ¿qué controles tenemos? A ver. Ya, vamos a hacerlo de forma básica y luego hacemos un poco más avanzado, ¿ya? Entonces lo primero sería así, ¿no? Que a estos controles los voy a blanquear o los voy a deshabilitar.
Por ejemplo, CBO carrera text, o le puedo decir clear, ¿no? ¿Hay el método clear acá? Creo que no tiene el método clear. Entonces, le tendríamos que decir punto text. Igual, elija una carrera. Listo. TXT código, punto clear. Eso sí tiene su clear. Igual, TXT también tiene su clear. Limpiamos. Al CBO ya sabemos, no tiene el método clear. Entonces, lo puedo decir así, texto. Le voy a decir incluso que se ponga en primero. ¿Ya? Ahora sí. Además, en este caso más bien, los paneles solamente los podemos habilitar o deshabilitar, pero no a través de ellos deshabilitar los radio Bluetooth. Lo que tenemos que hacer es directamente deshabilitar los radio Bluetooth. RBT mañana, punto, check it, ¿qué le decimos? Igual a false. ¿Ya? Igual para RBT tarde. Listo, igual. Vamos acá, ¿qué nos está faltando? ¿Qué más? A los checkbox. CHK, empezamos por el DNI, punto, check it, igual a false. Igual CHK, certificados, punto, check it, igual a false. Listo, y finalmente check it, partida, punto, check it, igual a false. Listo. ¿Ya? Ya está. Entonces acá estamos habilitando. Habilitar controles de captura de datos. Acá estamos limpiando controles de captura de datos. Limpiando o inicializando controles de captura de datos. Listo. Esto ya no era. Está ahí. ¿Ya? Está. A ver, probamos. ¿Qué hace nuestra aplicación? Nuevo. Perfecto. La carrera. Perfecto. Ingresamos datos. Ya está el primer semestre. Y decimos guardar. ¿Ok? Ahora digo nuevo. Ah, ya. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora ya está funcionando. Lo único que está fallando es esto. Carrera. ¿No? Fíjense la numeración correlativa acá. 1, 2. Entonces, si yo dijera en este momento guía oficial de turismo, el primer guía debería ser también 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Y este segundo que voy a registrar debería ser el 2. Pero no, es el 3. ¿Ya? Entonces, eso hay que corregir. ¿Ok? Eso vamos a corregir. Acá podría decirle turno mañana por defecto. ¿Ya? Y los chevos más bien de esa. ¿Ya? Listo. Entonces también le vamos a decir que el radio Bluetooth por defecto, el de la mañana, sea true. Por defecto, se habilita ya. Voy a resolver un problema. Ok. Entonces lo siguiente era que el código se genere dependiendo de la carrera que nosotros elijamos. Que sea correlativo. Entonces si yo voy a mi Excel y digo, ¿no? En mi DivView hay acá CI. Acá está CO, CI. Enfermería. Está guía. Entonces acá los códigos ¿cómo deberían ser? Acá deberían ser 2021 CI 01. Este debería ser 21 CO 01, ¿sí o no? Este debería ser 21 CI 02. Este debería ser 21 enfermería 01, ¿sí o no? Y este debería ser 21 GOTS. Este 01.
Así debería ser, eso es lo correcto, ¿sí o no? Dependiendo de los datos que tengamos. ¿Podríamos hacer eso? Sí, cuando ustedes trabajen con base de datos todavía va a ser más sencillo, ¿no? Entonces acá lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo hacemos eso? Todo depende de lo que haya en el LibView, ¿sí o no? Suponiendo que este es el LibView, entonces, ¿qué podría yo hacer para saber qué numeración le corresponde al siguiente código que voy a crear? ¿Qué podría hacer? Podría buscar la carrera actualmente elegida. Acá tendría que decir computación informática. Si en este momento yo elijo CI, entonces yo podría ir al LibView, recorrerlo, ¿no es cierto? Y contar, buscar CI, buscar ese dato en el array, ¿sí? Y contar cuántas veces se repite. Entonces en este caso, ¿cuántas veces se repite? 2. El nuevo código entonces sería 0, 3. Esa es la solución, ¿ya? Si por ejemplo yo ingresara enfermería, entonces ¿qué hago? Me voy, antes de generar el correlativo, tendría que irme a LibView. No solamente saber cuántos elementos tiene, sino contar cuántas carreras de enfermería, cuántos estudiantes de enfermería se han registrado. ¿Cuántas veces hay acá? 1. Entonces el nuevo código sería enfermería 2. ¿Ya? Eso vamos a implementar. ¿Ok? Listo. Entonces eso estaba probando justamente acá. Este código nos va a servir. Entonces, fíjense, no nos perdamos de él. ¿En dónde vamos a hacer eso? En el combo tendríamos que hacer. ¿Eh? En el combo tenemos que hacer. Entonces acá estamos generando el código. Generando código de matrícula. Eso estamos haciendo. Generando código de matrícula. ¿Ok? Hasta acá estamos generando el código de matrícula. ¿Ya? Hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Esto funciona para cuando el LibView está vacío. ¿Ya? Eso funciona para cuando el LibView está vacío. ¿Ya? Entonces, por defecto, ¿cómo resolveríamos? Por defecto, si cuántos es igual a 0, significa que está vacío. Pero si cuántos vale más de 0, hay que hacer una búsqueda. Fíjense, a lo que me refiero es lo siguiente. Si no hay datos acá, ¿es cierto? Si no hay datos, significa que cuántos vale 0, ¿sí o no? Si es que no hay datos. Pero ¿qué pasa si es que ya hemos registrado 1, 2, 3? Entonces en este caso, ¿cuánto vale cuántos? ¿Cuántos vale? ¿Cuántos vale? 3, ¿sí o no? 3. Cuando valga 0, no realizo ninguna búsqueda. Pero cuando valga más de 0, ya tengo que recorrer el LibView para saber, a ver, si es que hay repeticiones de la carrera que yo en este momento he elegido en el combo. Si la variable cuántos vale 0, genero el primer código, sin ningún problema. Pero si cuántos vale más de 0, para poder generar el correlativo tengo que recorrer. Ver cuántas carreras de la que yo he elegido en este momento ya están registradas en el LibView. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, después de esto tendríamos que decir así. Si cuántos es igual a 0, ya. Hasta acá. Si cuántos vale 0, si cuántos es igual a 0, significa que el LibView está vacío. Por lo tanto, vamos a generar su número correlativo para el primer registro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?
Este correlativo lo tendríamos que declarar fuera acá, para no tener ese problema de que no existe la variable. ¿Ya? Esto es para cuando el eView está vacío, ¿no? Porque voy a poder borrar también elementos del eView. Así que en algún momento, a pesar de que yo haya cargado datos, yo podría ir eliminando elementos del eView y quedaría también vacío. Por lo tanto, el código que yo debo generar en este caso es el 1. Y este es el código para hacer eso. Else, en caso, no digamos eso, sino vamos a decir así. En caso de que cuantos sea mayor a 0, tengan cuidado, no estén yendo ahí a hacer que se contagien por allá. Tengan cuidado. Ustedes no son los que se van a enfermar, sino pueden contagiar a la familia. Seguimos. Entonces, en este caso decía, si cuantos vale 0, significa que el eView está vacío. Y vamos a generar el primer código para él. ¿Ya? Incluso esto no tendría sentido ya, si vamos a trabajar así. Eso sería acá. Pero si cuantos es mayor a 0, bueno, lo que tendríamos que hacer es recorrer el array. ¿Ya? El eView. Entonces decía, si cuantos es mayor a 0, significa que hay algo en el eView. Y tengo que ver qué carreras hay para determinar adecuadamente el número correlativo, para generar adecuadamente el número correlativo. ¿Ya? Entonces pregunto, si cuántos es mayor a 0, ya, entonces tengo que recorrer el eView buscando. Tengo que recorrer el eView buscando una cadena determinada. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo recorremos el arreglo? ¿Cómo recorremos el eView? ¿Con qué podríamos recorrer el eView? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo podríamos recorrer el arreglo? El eView, si es un arreglo. ¿Con qué estructura? A ver. Jóvenes, con una estructura for. Puede ser con una estructura for o con una estructura for each. ¿Ya? Aunque for each está diseñado específicamente para recorrer colecciones de objetos, colecciones de elementos. ¿Ya? Por lo pronto, lo que conocemos, vamos a utilizar un for. ¿Ya? Ese for, para empezar, vamos a declarar esta variable y antes del for. Aunque ya les había dicho, ¿no? Podemos declarar la variable ahí. Va a ser el 0, mientras sí sea menor o igual a. ¿Igual a qué? ¿Igual a qué? Ahora hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que cada una de las filas y columnas tienen como primer índice 0 y 0. ¿Ya? O sea, el par de coordenadas para hacer referencia a la primera celda de una tabla sería 0,0. Fila 0, columna 0. O columna 0, fila 0. ¿Ya? Esta de acá, ¿cuál sería su coordenada? ¿Cuál sería? Columna 5, coma, fila. ¿Qué fila? 2, 4, 6, 8, 10, 11 creo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 11. ¿Ya? Pues, pero lo importante es que acá es que ya empieza en 0.
0 para la primera celda de las filas, 0 para la primera celda de las columnas, 0, 0. Entonces, esta es ¿qué le digo? El índice 0, a partir del cual tenemos que empezar a recorrer las diversas filas que contenga el eView, filas de datos. Lo que vamos a hacer en el eView es recorrer esta columna nada más, la columna que contiene las carreras, ¿ya? Esa columnita la vamos a recorrer, ¿ya? Fila por fila, y ahí vamos a buscar si la carrera ya está registrada o no para generar el nuevo código, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el arreglo hasta acá? 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me dice eso? Podríamos decir, ¿cuántos? ¿Hasta cuántos menos? 1, ¿ya? ¿Por qué menos 1? Porque el índice del primer elemento es 0. Si el eView tiene 3 elementos, ¿cuál sería la posición del tercer elemento? Si este es 0, este es 1 y este es 2, ¿se dan cuenta? Este tiene 3 elementos, pero ¿cuáles son sus índices? 0, 1 y 2, o sea, el valor del índice del ítem, del elemento, la posición que ocupa el elemento, es el total de elementos menos 1. A eso estamos haciendo acá. Porque ¿cuántos nos está diciendo? ¿Cuántos elementos tiene el eView acá? ¿No es cierto? Pues menos 1 le decimos acá. Y acá le decimos y más 1. ¿Y cuál va a ser la instrucción que vamos a utilizar para recorrer buscando? Va a ser también un if, ¿ya? Y además vamos a declarar una variable de tipo entero. Contador carreras, así le vamos a llamar, ¿no? Contador car, cuyo valor inicial va a ser 0. Esa variable la vamos a utilizar después. Pues acá, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar si lo que hemos seleccionado en el combo carrera, aunque debería ser al revés, ¿no? Si lo voy a volver a construir. Si en el eView datos, en su colección de elementos, ¿ya? En su colección de elementos de la fila que indique la variable i, o sea el índice i, de su columna, el subítem indica la columna. De su columna, ¿qué columna? ¿Qué columna hemos dicho que es esta? ¿Cuál es el índice para esta columna? 0. Ya, por eso le estamos poniendo subítem 0. Punto. Text. Es igual al COV carrera entre tantos. ¿Ya? Eso le estamos diciendo. ¿Por qué hay el error acá? Porque estoy usando el operador de asignación. Debe ser comparación. Es la forma básica de comparar cadenas. Hay una función, un método que se llama equals. Podríamos utilizar eso, ¿no? O compare, ¿no? Compare tú, un método para comparar cadenas principalmente. Pero también esto es válido. Entonces, si sucede que en el eView ya hay carreras profesionales similares a la que yo he elegido en el combo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que contar. Contador car. Más. ¿Entiendes? Listo, ya está. Eso es lo importante acá. Incluso estoy pensando hacer un solo bloque de código acá. Ya. Entonces hacemos esto y generamos el código también. Esto mismo, por eso decía
Una vez que acabe de recorrer el eView buscando elementos similares al que yo he elegido en el combo, voy a incrementar contador car en 1, porque tiene que ser el siguiente el que voy a generar, ¿sí? Contador car más, ¿no? Y luego digo igualito que esto, por eso digo, podría unir este código en uno solo, ¿no? Pero en vez de decir cuánto saca, le decimos contador car. ¿Es menor a 10? Ah, ya. Correlativo, contador car. ¿No? Si no, caso contrario, contador car. Listo. Y eso lo cargamos en el correlativo. Ya está. Ya está la carrera y ya está el correlativo. Ahora vamos a probar. Nuevo, elijo una carrera. Computación. ¿Qué dice? Ya acá hay un error de lógica. ¿Ya? Esto lo vamos a poner arriba. Acá lo vamos a poner. Ahí. Ahí. Correlativo. Acá declaro la variable correlativo. Arriba, ¿eh? Ahí creamos la variable correlativo y la variable contador car. ¿Qué más? No creo que haya otro error. Vamos a ver. Ejecutamos. Nuevo. Elegimos una carrera y ya tenemos el código generado. Miren, se está desencadenando esta parte de acá. Esta parte se está ejecutando porque está vacía el eView. Amperes, como son 8 mañana, esta entrega va a ser ejecutado. Lo guardamos. Ahora, cuando diga nuevo y elijo otra carrera, fíjense que dice enfermería 01. ¿Qué código se ha ejecutado? Este de acá. Ese se ejecuta, ese bloque. Por eso 01 vuelvo a decir, no dice 02. Entonces, si ingresamos acá, las mujeres normalmente estudian enfermería, ¿no? María Fernanda, ¿verdad? Y entregada DNI, partida de nacimiento, falta certificado de estudios. Guardamos. Ahora voy a volver a decir computación. Voy a matricular, voy a registrar a un alumno de computación. Fíjense el código. 2 para computación. ¿Entienden? Entonces acá está el señor Jack Gutiérrez. Listo. Ahora entregar a todos como siempre, bien cumplido. Guardar. Nuevo. Y vamos a otra carrera. Un estudiante de guía va a ser registrado. Fíjense su código. No es 4, sino es 1. ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? Correcto. ¿No? Los apellidos, María, de guía, Freddy Segura. Entrega todos los documentos también. Guardar. ¿Listo? Ahora voy a volver a hacer uno de computación. Luego, computación informática. Nombres y apellidos. Luis Álvarez. Fíjense su código, CI03. ¿Ve o no? ¿Listo? Ya hemos logrado lo que queríamos, pero ahora falta una cosita. Estamos forzando a todos que se matriculen en el turno de la mañana. ¿Sí o no? Entonces, ¿el código cuándo debería generarse? El código realmente debería generarse cuando elijamos la carrera y el turno.
¿ya? Carrera y turno. Realmente ahí debería ocurrir la generación de la carrera, ¿ya? Entonces podría codificarse en el radio button también, así como lo hemos hecho acá ya. Eso lo hacen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo podemos hacer, lo pueden hacer ustedes. Listo. Ya tenemos, ya está todo, ¿no? Ya está, ya guarda. De nuevo. Elijo la carrera. Genera el código. Y lo guardo. Ya está. De nuevo. Guía oficial de turismo. Allá, código 2, ¿se encuentra? Ready seguro. Y este es, como siempre, responsable. Seguramente entrega su DNI. Otra carrera. María 01. Entrega todo. Mejores siempre cumplidos. Nuevo. Otra carrera electrónica. Nombres y apellidos. Jorge Chacón. Guardar. Y ahora voy a hacer nuevo. Guía. Ya 3. ¿Es cierto? Entonces. Profesor, disculpe, una pregunta. Dime. Disculpe, digamos, cuando termino de escribir en un textbox y presionando la tecla quisiera que se pase el siguiente textbox, ¿cómo lo haría? Ya. Eso hay que decirle pues que. Ya, ahorita lo hacemos, no se preocupe. Si no, quiero complementar la funcionalidad y luego ya. ¿Listo? Entonces, ya, ahorita lo hacemos. Pedro Morán, ya. Listo. Pues ahora, guardar. Ahora, lo siguiente es lo siguiente, miren. Podemos hacer nosotros buscar, ¿verdad? Se supone que si yo tengo datos registrados en mi tabla, en mi base de datos, porque este view en este momento está cumpliendo la función de tabla, ¿sí o no? De base de datos, ¿sí o no? Ahí se está almacenando la información, como una tabla realmente. Entonces, yo debería poder, este control, así como un data grid view que seguramente van a utilizar con base de datos, ese data grid view o este view me debería permitir que si yo hago clic acá, todos los datos deben cargarse en los controles correspondientes. Si digo electrónica, igual, se deben cargar acá los datos. Error. ¿Ya? Eso quisiera que suceda, eso es lo siguiente que debe suceder, que si yo hago clic acá, todos sus datos deben aparecer acá. Si hago clic acá, todos sus datos. Victoria Morales debe aparecer. Jorge Chacón. Pedro Morán, ¿no es cierto? Y una vez que yo tenga esos datos acá, los podría editar o eliminar. ¿Ya? Podría editarlos o eliminarlos. ¿Listo? Eso es lo siguiente, la siguiente tarea. Pero hay una pregunta de su compañero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que cuando yo elija la carrera y pulse Enter, salte a este control? Al código ya no, sino a nombres y apellidos. Escriba nombres y apellidos y pulse Enter y salte acá a semestre. ¿No? ¿Ya? En los cuadros de texto. Entonces, a ver. ¿Cómo hacemos eso? A ver, lo vamos a hacer. ¿Por qué me mandaba a ver acá? Ya, a ver, veamos. Entonces, vamos a resolver la duda de su compañero. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Puedo codificar en un cuadro de texto? Sí. Así como hemos codificado en un combo, podemos codificar en un cuadro de texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero ¿qué sucede? Que si yo hago doble clic acá en el cuadro de texto de código de matrícula o de nombres y apellidos, ¿ya? En el caso práctico de nombres y apellidos, si yo hago acá clic, se va a habilitar el evento
se va a habilitar el método para el evento TextChain. ¿Ya? TextChain. ¿Qué significa TextChain? Ah, ya, que este evento se va a desencadenar cuando se modifique el contenido de un cuadro de texto. Cuando se modifique el contenido del cuadro de texto, nomad. Y lo vamos a probar, miren. Vamos a mostrar un mensajito. Meshbox.show. El Meshbox es una clase que nos permite mostrar objetos en pantalla, modificando contenido del cuadro de texto. Ese mensajito va a aparecer cada vez que yo haga algo en el cuadro de texto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago algo en el cuadro de texto está produciéndose un cambio del texto. ¿De quién? Del TXT nomás. ¿No? Miren. Bien, voy a escribir acá. Aguanta, aparece el mensaje. Cada vez que yo modifique el contenido, va a aparecer el mensaje. ¿Se dan cuenta? Lo borro, digito, aparece el mensaje. ¿Se dan cuenta? Ese es el TextChain. ¿No? Pero su compañero quiere que cuando yo pulse Enter, salte a la siguiente. Entonces no lo puedo hacer en este evento. No lo puedo hacer en este método para ese evento. ¿Ya? Para eso existe, ¿se acuerdan que cada control tiene una colección de eventos? ¿No? Y la colección de eventos tiene para responder a todo tipo de eventos, ¿no? La mayoría de eventos que nosotros podemos realizar sobre un objeto. Y el evento por defecto es el TextChain. Pues si yo quiero cambiar, no quiero el TextChain, quiero, a ver, en ese caso sería un keypress. Vamos a ver. Acá hay un evento. Ese tiene lugar cuando el control se convierte. Entonces en este caso sería un keypress. A ver si no me equivoco, un keypress. Acá, en el keypress. ¿Listo? Entonces esto ya no sirve, esto no es correcto, eso no. Codificar en el TextChain sería para validar el dato quizá. Si yo quisiera validar los datos que estoy ingresando en el TextChain, podría utilizar ese método TextChain, ¿ya? Podría ser, ¿no? Tampoco digo que sería la forma el momento adecuado, ¿sí? Podría ser, podríamos utilizar el TextChain para validar el dato que vaya digitando el usuario. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir, no ingrese código en el formato tal. Si el usuario está ingresando el dato en el formato tal, lo sigue capturando, pero apenas cometa un error en el formato del texto, el TextChain me puede mandar un mensaje, ¿no? Formato no válido del dato, podría decirme así, ¿no? Para eso podríamos utilizar. Pues acá en el keypress, a ver, vamos a ver, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver, Meshbox. .show, pulsando tecla. En el keypress. Bueno, ¿no? Pero ¿qué sucede? Acá yo puedo evaluar el keypress, puedo evaluar qué teclas está pulsando, ¿no? Vamos a ver quién me devuelve la tecla pulsada. Me devuelve aunque es del tipo que procede a... ¿Quién me devuelve? A ver acá, ¿quién me devuelve? No sé. No lo va a hacer. Entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Tampoco. Es que en este momento no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque no es un dato de tipo string, es un argumento del tipo keypress, ¿no? Podríamos convertirlo así.
string, a ver qué nos dice. Keychar. Keychar, nos va a decir. Acá. Keychar. Ahí está bien. Keychar.question. Aceptable. Keychar.question. Vamos a ver qué nos devuelve. Ejecutamos. ¿Qué sucede? Si pulso enter, no sé. Keychar. Pulso escape. ¿Por qué? Porque lo está convirtiendo a string, por eso es el problema. No hay problema porque son caracteres alfabéticos. Estos son dígitos numéricos, pero las teclas especiales no se visualizan como tal. Puedo pulsar, por ejemplo, un tab, cualquier tecla. Cualquier tecla de acción. Enter. Entonces lo que podríamos hacer es entonces lo siguiente, ¿no? Si acá, si no me equivoco, si keychar es igual a, entonces acá le decimos, como no tiene implementado el keycode, entonces son en versiones anteriores, en versiones anteriores de Visual Studio. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Si el keychar es igual, ¿eh? Está, al char, no recordaba bien, de case punto enter, si ha pulsado la tecla enter, entonces hago, ¿qué cosa quieren que haga cuando pulse enter? Lo que podemos hacer es que salte al siguiente control, ¿sí o no? Que salte al siguiente control, que salte al combo. Así voy a decir lo siguiente. Que si se ha pulsado la tecla enter, el CBO semestre quede enfocado. Focus. ¿Ya? A ver, lo probamos. Ya no tenía que hacer con enter. ¿Ya? Eso también podemos hacer en el combo. ¿Ya? Que después de elegir la carrera yo podría utilizar enter y que salte al cuadro de texto código de matrícula, ¿no? Pero ya tienen el código, entonces este código lo puedo incrustar en para cualquier control. ¿Ya? Esa era la inquietud, ¿no, señor Gutiérrez? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces ese código lo puedes utilizar para cualquier control, para cualquiera. Basta una vez que tengas un código que funcione en un control, por ejemplo, que está funcionando en un cuadro de texto, ¿no? Este código puede funcionar en cualquier control. Lo podemos hacer, pero siempre hay que tener cuidado en elegir el evento adecuado para el método. El evento adecuado. Entonces acá el test chain, por ejemplo, en el test chain, a ver, lo vamos a probar en el test chain, a ver si trabaja. Yo creo que no, porque E ya no es del tipo keypress. E es del tipo event, del tipo evento nada más. Entonces es del tipo chain nada más. No va a funcionar. Entonces, para que pueda funcionar esto, siempre tiene que ser en el evento. ¿En qué evento? Keypress. ¿Ya? En el evento Keypress. ¿Listo? Entonces, y ya. Entonces este código, como les digo, lo pueden llevar a cualquiera. Pero vamos al combo. No se olviden. Si hago doble clic, ya saben que se va a habilitar el chain siempre. En estos controles, el chain, el evento chain. Entonces, si quiero
el evento keypress para mi combo, ya busco el evento keypress. Ahorita ven el Windows Chain, busco el keypress. Ahí está, se abrió y pego el código. Y eso va a funcionar en nuestro combo también. Pero ¿a quién debería apuntar acá? ¿A quién debería enfocar? TXT código. Igual puedo hacer un código, enter, que saque el siguiente control. ¿Ya? Entonces lo siguiente era que una vez registrada la información, ¿es cierto? Una vez que nosotros hayamos registrado información en nuestro libview, como si fuera tabla, como si fuera una tabla, entonces lo siguiente es que igual va a suceder, ¿no? Cuando ustedes trabajen sobre base de datos o sobre tablas, la tabla no se va a mostrar acá, van a tener que cargar el contenido de una tabla en un control ListView o en un control data grid view. Igual, el data grid view es igualito al ListView, igualito, solo que nos permite enlazar más rápido con una tabla, nada más. Pero es igualito, la estructura es la misma, tiene filas, tiene columnas, y hay que acceder a los diversos elementos de una columna, del data grid view. A diferencia del ListView, en un data grid view yo puedo hacer cálculos, puedo decir acá ingresar en una columna precio, y en la otra columna puedo calcular el IGB, por ejemplo. Hay columnas calculadas. Y aparte de eso puedo, así igual que el ListView, podría sumar yo una columna también, ¿no? Pero en sí, ustedes van a tener que trabajar con controles de este tipo, ¿no? Bien un ListView o bien un data grid view, no van a poder mostrar acá el objeto tabla, la tabla alumnos, no lo van a poder mostrar, sino lo van a tener que cargar a un data grid view o a un ListView, ¿ya? Entonces lo siguiente es, yo para poder eliminar o editar un registro, yo podría elegirlo directamente desde acá. Podría elegirlo. Si yo hiciera clic acá, todos sus datos deberían cargarse acá, en los controles de captura de datos. ¿Ya? Y si dijera eliminar, ahí hacemos algo. ¿Ya? Igual con editar. Podría decir editar, habilito todos los controles y los edito. ¿Ya? A ver, vamos a hacer eso. Hasta las 8 vamos a trabajar. Entonces, vamos acá. ¿Dónde estamos? Allá. ¿Dónde vamos a trabajar eso? Fíjense que si yo hago doble clic en el ListView, fíjense cuál es el método que se habilita. ¿No? ¿Cuál es el método? Perdón. ¿Para qué evento se crea el método? Para el evento IndexChain. ¿Ya? También se crea para el evento IndexChain. Entonces, pero no puedo hacer eso en el evento IndexChain. Tengo que hacer en el, si no me equivoco, en el keypress. ¿Ya? Ya, este código va a ser válido, fíjense, no en el evento IndexChain, justo, estaba en razón, no en el evento click, cuando haga clic sobre el ListView. Cuando hagamos clic sobre cualquiera de los elementos de la primera columna, vamos a cargar todos los datos acá en los controles de captura de datos, ¿ya? Entonces vamos a habilitar para eso el evento click. Eventos, acá. Y buscamos el evento. ¿Ya? Doble clic. Ya, ahora sí. Entonces nos traemos este bloque de código para probarlo si funciona o no. Lo ejecutamos. Nuevo.
guardar. Entonces, ¿me cuenta? Acá en el evento click trabaja normal. En su botada de forma. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ya. ¿Qué hay que hacer? Si acá estoy mostrando los datos, ya no los voy a mostrar, no los voy a mostrar en un cuadro de mensajes, sino lo voy a cargar a los correspondientes controles. ¿Ya? ¿Quién contiene el primer dato? Carrera, CDO, carrera, punto, text va a ser igual a libview datos en su primer elemento. Segundo dato, txt, código, punto, text va a ser igual a quién. ¿De quién? Hay que decirle syntax. Punto text. No, ¿qué está pasando? El error está acá. Por eso me está botando acá. Es doble referencia a objeto. En este caso es la columna principal, la primera columna. Entonces directamente el select item, el text del select item, del elemento seleccionado en la columna 0, esa es la que se va a asignar al combo carrera. ¿Ya? Sin embargo, los subítems, hemos dicho que cada columna se convierte en subítems. Cada columna adicional a la primera se convierte en subítems dentro del libview. Entonces acá estamos diciendo del elemento seleccionado actualmente en la columna 0 o 1. En la columna 0, vamos a ver que nos devuelve en su propiedad text, deposítelo al txt call. ¿No? Ahí lo corregimos. Txt sigue en un app.text, va a ser igual al subítem. Vamos a probar este. Guardar. Contabilidad, ya, está mal, ¿no? Ya, entonces, ya no es 0, sino es 1. La pantalla se está mostrando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Solo que la referencia acá debería ser 1. Acá debería ser 2. Y seguimos con los demás datos. ¿Qué viene? El siguiente dato. Semestre. Entonces acá, ¿qué tendríamos que decir? Acá tendríamos que elegir mañana o tarde, dependiendo de lo que se haya seleccionado, ¿sí o no? Mañana o tarde, entonces hay que preguntar. Es igual a
Pero vamos a ver otra forma de comparar. ¿Ya? Es igual a mañana. Si es así, entonces habilitamos el RBT mañana. Punto. Cheque. Habilitamos. Acá nos existe igual a cheque. Pero si esto es igual a turno tarde, pues habilitamos en la RBT tarde. Ya está. ¿No? Ahora el problema viene con la otra, con el otro dato, ¿no? O sea, acá tenemos datos concatenados. ¿Cómo sabemos qué? ¿Cómo podríamos hacer? A ver, para saber qué documentos ha presentado. Hasta acá ya va a funcionar el programa, hasta cargar lo que es habilitar el radio bit. ¿Ya? Guardar. Entonces ahora sí, ¿no? Enfermería, guía oficial, enfermería, todo está cargando. Todo está cargando. Esto va a servir incluso si yo elegí tercer semestre, tercer semestre. Si yo elegí tarde, está. Va a habilitar. El problema es averiguar esto. Averiguar esto. Saber qué checks tengo que habilitar. Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Se puede buscar datos, textos, caracteres dentro de una cadena? Sí, se puede buscar.